organizando todo eso, ¿verdad? Pero todavía no quiero hincharle con clases así porque muchos son de la colonia y eso, y les cuesta con el tema de la señal. Entonces, por el momento todavía no quiero fastidiar con las clases virtuales, pero si esto sigue no quedará de otra, ¿verdad? solamente. Así mismo. Bueno, gente bella, didáctica, ¿qué nos convoca hoy? Díganme, estuve leyendo sus respuestas y, ay, no, hombre, demasiado técnico ya era, estaba espectacular lo que entienden por evaluación. Díganme, mírenme a la cara y recuerden un poco cuando tenía que rendir esa prueba de propedéutico. ¿Qué tenían en cuenta respecto a evaluación? ¿Qué era evaluación? ¿Qué sentían cuando sabían que les tenían que evaluar? Tristes. ¿Quién respondió? Luz. Difícil era, muy difícil. ¿Pero era realmente difícil o era la presión que sentían lo que le hacía difícil? La segunda opción. Sí, es que nosotros, ustedes ya no tanto, porque por lo menos desde formación docente están ya con una mentalidad diferente y con una epistemología diferente a lo que es evaluación. Porque realmente la evaluación no es más que simplemente un proceso más de la clase. Es algo que se tiene que dar y a veces se da en forma natural. Por ejemplo, cuando ustedes están explicando desde el momento en que empiezan con la motivación de su clase y se dan cuenta si participan o no participan, si tienen interés o no, eso ya es una evaluación de cómo es el grupo clase, cómo responde, cómo son, y es todo lo que realizamos con el fin de mejorar, es ya el proceso en sí de evaluaciones. Como les digo, lastimosamente nomás muchas veces, y también es culpa del docente, de que hacen como que la evaluación sea desagradable, porque hasta hay, existe aún pocos ya, pero existen docentes que a un alumno le dicen, te voy a bajar la nota o te voy a poner uno cuando sea el examen por sus problemas de conducta. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos como la evaluación que debería de ser con carácter de promover lo sumativo como para asustarla a la alumno. Y eso no debería ser. Más aún con el nuevo enfoque basado en competencias, que se supone que nosotros tenemos que evaluar constantemente para lograr las capacidades en los alumnos. Porque según el nuevo enfoque de nuestros programas por competencia, no existe opción, tenemos que hacer que logren, como sea, allá la última instancia, cuando realmente no pone nada de sí, nada más se puede aplazar el alumno, pero no puede ser por problema de aprendizaje, por alguna dificultad en el aprendizaje, se tiene que hacer una adecuación, no puede ser por una discapacidad física, no puede ser por una discapacidad mental, tenemos toda una ley de inclusión. Entonces nos damos cuenta que la evaluación es mucho más que simplemente el saque para pasar de curso. Eso tienen que meterse en la cabeza. Ahora les quiero compartir algo. Van a decir si ven. ¿Llegaron a ver el videito? Oh, wow. Y ¿Qué ven? ¿Cómo hiciste, profe, eso? ¿Qué hice? Compartir pantalla. qué grande, profe. Aprendí malo para la práctica. Bien. Solo que mi computadora es lento, pero seguro. La evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. ¿Ustedes me siguen viendo? No, ¿No? Yo quiero ver también.
Bien, la evaluación. Valoración del desempeño de los alumnos. ¿A partir de qué? Siempre de los aprendizajes esperados. Nosotros tenemos dos documentos que nunca, nunca, nunca debemos dejar del lado de ver, de pensar que son. Primero, el programa de estudio, que como siempre les digo, y sí o sí el PEI. El PEI del colegio que ustedes tienen. En el PEI se delinean los valores, los objetivos, todo lo que quiere la institución y esos deben ser sus pilares a seguir para saber qué tienen que enseñar y en base a eso obviamente qué aprendizaje tienen que desarrollar. ¿Qué se tiene en cuenta? Principalmente la diversidad social, lingüística, cultural, física e intelectual. Como les dije, más aún ahora con la cuestión de la inclusión, no podemos dejar a nadie de lado. También tenemos que pensar siempre de que la evaluación tiene la finalidad de valorar y mejorar por sobre todas las cosas. Característica de la evaluación debe ser integral, sistemática, procesual, participativa, flexible. Acá me voy a detener un ratito en procesual, porque cuando hablamos de procesual no quiere decir de que tienen que evaluar cada clase, que tienen que sí o sí darle punto a cada trabajito. Eso no es una evaluación de proceso. Evaluación de proceso se refiere a qué? A que tienen que tener en cuenta desde si va entendiendo, no va entendiendo, si va avanzando. Por eso que existía cuando se inició recién la reforma, esta cuestión de que el alumno que tenía 3, 4 y 5, principalmente el tercer ciclo, no sé si recuerdan, el alumno que tenía 3, 4 y 5 tenía como promedio final 5. No importaba que en la primera etapa tenga 3, ¿recuerdan? ¿Por qué? Porque se veía un avance en ese alumno, en que realmente fue avanzando. Las características de la evaluación son manifiesta aspectos de procesos ocultos, retroalimentadora, intencional en la búsqueda de información, intencional en la búsqueda de información, otorga valor al proceso y a los resultados. Al proceso y a los resultados. Tenemos que ver tanto que tenga un proceso como también, obviamente, que se pueda observar los resultados. La evaluación en el marco de la educación, como les dije, hoy en día es basada en la competencia. El alumno tiene que saber qué competencias tenemos que lograr con ellos y lograr. El proceso de enseñanza permite mejorar la práctica docente. La evaluación ya no es solamente al alumno. Hoy en día es muy, muy estricto el proceso de evaluación y por eso se complica mucho más el proceso de cualquier clase didáctica y el trabajo del director, porque estamos siendo evaluados de todos los ámbitos, tanto los alumnos evalúan al docente, evalúan los padres de familia, evalúa el director, evalúa la supervisión y a todos los miembros. Entonces, obviamente que ya se están dando cuenta que no existe más la evaluación unidireccional nada más. Funciones de la evaluación, tenemos de acuerdo a su función 3 bien identificadas que vamos a ir viendo. Yo después le voy a pasar la presentación. ¿Cuáles son esas tres? Esas tres son, a ver, ¿quién puede participar para que no sea yo nada más que hable? Hola, hola. ¿Cómo se llama la evaluación que hacemos para saber cómo está nuestro grupo curso? Diagnóstica. Tenemos la evaluación diagnóstica, tenemos la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Algo que tienen que tener en cuenta es que estos tipos de evaluación se deben realizar sí o sí.
no solamente la evaluación con intención de sumar o de promover. Y se habla mucho, mucho de la función integradora. ¿Qué instrumento, cómo podemos hacer para evaluar en forma integral varias cosas? Una de las cosas que más ayuda para ese tipo de evaluación es las estrategias por proyecto, los proyectos integrados o los trabajos que se realizan en forma integrada. ¿Qué principios tiene la evaluación? Confiabilidad, validez, objetividad, autenticidad. Eso debe cumplir sí o sí la evaluación. Y aquí nos detenemos. ¿Es lo mismo medir, calificar o evaluar? ¿Creen que es lo mismo? Pues esa incógnita le voy a dejar para el trabajo que van a entregar la próxima semana. Diversos tipos de evaluación que tenemos que ir viendo las evidencias, si va aprendiendo, si hay progreso, si hay apoyo. Como les dije, sumativa, formativa. No podemos realizar una evaluación sumativa sin hacer una formativa antes. Pero cuando les digo esto, no quiere decir de que tenemos que hacer 2 pruebas, sí o sí, sino que uno tiene que tener una idea de cómo está su grupo de alumnos para poder evaluarles realmente, para que pueda realizar esa evaluación de carácter sumativo. La evaluación Profe, una inicial, consulta. sí, ¿Cuál, o sea, cómo diferenciar entre una evaluación diagnóstica y formativa? O sea, uno en la diagnóstica normalmente le presenta algo un poco más, no tan complejo, no tan conceptual, sino más o menos de lo que las ideas previas que él tiene, ¿verdad? Y la formativa ya va más a un tema, a un caso que queremos ver qué tal los avances, ¿verdad? tal cual. Te explico bien. La diagnóstica es cuando todavía no entraste en ese tema. Mm. Suponemos, ya que me comentaste, por más que son de sociales, pero para que tengas una idea, química en primer año, segundo año, que cuando primera vez van a tener, o no le podés preguntar directamente qué son combinaciones, esto, lo otro. Tal vez alguno sepa, otro no. Pero vos tenés que partir de más o menos qué se supone que él tiene que saber mínimamente, concepto de átomo, cómo está formada la materia, que esto, que lo otro, o sea, la base para lo que te va a servir para desarrollar, antes de que hayas desarrollado nada. ¿Me entiendes? Ahora, Sí. la evaluación formativa es aquella que vos tomás con intención de ver si aprendió o no. Cuando nosotros hacemos nuestro cierre de clase, ahí mismo ya es una evaluación formativa. Sumativo. Cada vez que hacemos el cierre de clase y vos haces estas preguntas y cosas así, eso ya es una evaluación de carácter formativo, solamente que no tiene la validez de un instrumento. Y lo ideal es que cuando termines tu proceso, tu unidad o tu capacidad que abarcó ciertos temas, tratar de implementar un instrumento de carácter formativo. ¿Qué hacemos cuando nuestros alumnos se aplaza la mayoría? El famoso retest, pero en realidad no es un retest, sino que tendremos que dejar como formativa, vemos de que no estábamos todavía preparados para esa prueba y volvemos a tomar. Es cierto, el inconveniente que tenemos en la educación media principalmente es el exceso de disciplina y el poco tiempo que tenemos para cada uno. Entonces muchas veces no nos da el tiempo. Nosotros tenemos todo el conocimiento, la intención, las ganas, la idea, pero no nos da el tiempo para aplicar como se debe, lastimosamente. Por eso les digo que muchas veces no es que esa evaluación realizamos con la rigidez de un instrumento evaluativo, pero tenemos que hacer cuando le damos un tipo cuestionario, unas preguntitas al respecto y sondear si cómo están, entienden o no entienden. Eso es lo ideal. Eso estamos hablando siempre del proceso ideal de clase. ¿Entienden? Y esa es la gran diferencia entre sumativa y entre formativa y diagnóstica.
La evaluación inicial es el que se realiza. A esta inicial es la que le llamamos prácticamente también diagnóstica, que se realiza al comienzo del módulo, al comienzo de una parte, una unidad didáctica o un proyecto. Y para saber los conocimientos previos, intereses, decisiones. Valora el progreso, permite adaptarse y luego la continua es ver durante el desarrollo de clases. Recuerden, la evaluación se aplica para todos los tipos de contenido. No tenemos que pensar solamente en el contenido conceptual. Recuerden que los seres humanos son holísticos, integran muchas cosas. También tenemos que tener en cuenta lo procesual y lo actitudinal. Ejemplo, elaboramos un proyecto y vemos que durante la realización algunos no se integran, tienen dificultad para relacionarse, no se pueden adaptar. Entonces, sí o sí, esa evaluación, o sea, ese proceso didáctico, esa clase nos va a dar resultado, ese proyecto nos va a salir, porque tiene que haber afinidad entre los miembros. Entonces, en ese momento nos damos cuenta de que lastimosamente, por más que tenemos que ayudar en la empatía, es mejor nomás separar a fulanito de sultanito para poder tener la finalización en paz. La evaluación, dependiendo de sus agentes, existe la autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación. Ya no se debe aplicar solamente la unidireccional, porque si tu alumno se autoevalúa realmente y coincide, quiere decir de que estamos fomentando principalmente la parte del ser, de los valores, de que él sabe lo que sabe. Y la coevaluación es muy importante porque entre pares tienen que también ser responsables de sus actos, de cómo le evalúan a los compañeros y saber que él también va a ser evaluado por sus pares. Entonces, tenemos autoevaluación, cuando el alumno se evalúa a sí mismo, heteroevaluación, cuando el docente es el que le evalúa, y coevaluación, cuando se evalúan entre pares. Y algo muy importante, si buscamos resultados distintos, no tenemos que hacer siempre lo mismo. Tenemos que ir aplicando diferentes estrategias, diferentes formas. Yo encontré en mi biblioteca un libro que hace rato pensaban ustedes. Voy a mostrar. Cuando sepamos todo esto, que vamos a ser educadores espectaculares. Ahora solamente les voy a mostrar la parte de la evaluación. Pero les voy a escanear, voy a subir en la plataforma, porque realmente es muy bueno todo lo que habla de la parte de planificación. Y van a realizar dos tareas. Una va a ser un resumencito, porque va a estar en PDF, pueden bajar y marcarle para hacer el resumen y elaborar un esquema que tenga en cuenta todo esto. Obvio que no va a ser igual, pero sí tiene que tener todos estos elementos para la próxima, entre la próxima clase. ¿Entienden? Yo voy a poner bien, voy a escanear, voy a subir en la plataforma, voy a poner los indicadores y la actividad que tienen que hacer. Y habla completo de lo que es la evaluación, cómo se debe dar, y lastimosamente no estamos para vernos porque me hubiera encantado que toquen, porque es, bueno, soy de la vieja escuela, da gusto tocar todavía los libros. Se está por cumplir nuestro tiempo, así que necesito que me pregunten si tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta. Te extrañamos mucho. Yo también Sí. los extraño muchísimo. Por eso me gustó esto de poder vernos. Ya que no sé dónde se fue. Bien. ¿Listo? Les voy a mostrar dónde tienen que participar ahora. Ok.
tal están con sus clases, chicos? Los trabajos, Tenemos muchas tareas, muchas. cuesta organizar el tiempo. Cuesta más organizar el tiempo cuando no nos vemos, ¿no es cierto? Pero tenemos más tareas que cuando estemos en aula. Así luego. Sí, Todo el día estamos encerrados, esa es la realidad. Y bueno, por lo menos no van a pensar en esas cosas que se dice tanto por ahí. profe, ¿para qué fecha dijiste la tarea? Y bueno, ahora que me están diciendo que tienen mucha tarea, voy a subir los indicadores, por lo menos que traten de subrayar para la próxima semana y que el esquema entreguen en 15 días, después de Semana Santa. Sí, Bueno, porque profe, supongo que en Semana Santa nos van a dar libre los días Libre, santos. por favor. De mí no se quejen que el miércoles pasado no tuvimos actividad por Fundación de Encarnación. Y a sí, mí pero no me todos dieron. pero- tuvimos actividad, profe, ¿Cómo? que todos no enviaron nada. Pero en la semana enviaron como para 15 días. Mm, Y bueno, lo siento mis niñas, pero yo saben que trato perdón, Edgar, trato de que no sea complicadas las cosas, pero algo tenemos que hacer, por eso le estoy diciendo. Sí o sí, pero sí o sí entren, escriban en el foro, participen, entonces demuestran su asistencia y vamos viendo los trabajos. Quería que vean primero este videito y en base a eso que comenten. Que subí en la plataforma. ¿Están viendo? Sí. ¿Ven? No hay saldo. Sí. Y aclaramos las dudas a través de este medio. Ese es el foro de hoy. Ya aclaramos, ya demasiado expertos fuimos. No, nada, ni yo no creo eso. Comiencen nomás otro hilo y empiecen a ser más sinceros. O si no, no pega así. Claro que sí, para que ellos vean que nosotros somos personas preparadas, que estamos leyendo, que tenemos mucha referencia en este cerebrito para responder ay, a gracias. cualquier debate. No, ellos saben que son todos muy expertos, pero para serles sincera, yo no creo que revisen cada uno, sí, un montón de cosas hay. Sí se ve cuando están conectados y la participación, por eso es muy importante que vayan participando en todos los foros que se abren, no solamente de mi disciplina. Y aquí le voy a ir subiendo la tarea y como les digo, les voy a escanear este material en el formato PDF para que puedan descargar y en lo posible editar y como quieran, como para que puedan ver. Y la idea es, no sé si puedo reproducir el videíto y entonces me comentan al respecto y ya matando pájaro un tiro no tiene que volver a hacer. Es cortito. Profe, ¿cómo se hace el PowerPoint que tu fotito aparezca ahí en la esquina? Yo puse compartir. ¿Ven? No. ¿No ven? Acompáñenos a pasar un día en la clase de la profesora Clementina. ¿Ven o no ven? Buenos días, niños. Buenos días, profe. Espero que todos estudiaran mucho para la evaluación de matemáticas. Profe, ¿y qué es la evaluación? ¿Y ahora qué digo? Oh, no sé, no lo recuerdo. Como no lo sé, vamos a investigar y haremos un aprendizaje cooperativo. Bueno, vamos a investigar. Yo ya sé qué es la evaluación.
Está en el diccionario. Es estimar, apreciar, calcular el valor de una cosa. ¿Mm? No entiendo cómo sería en la educación. La evaluación es una herramienta que nos permite identificar si el estudiante tiene claro el conocimiento enseñado. Pero no hay que confundirlo con el examen, ya que un número no puede decir qué tanto sabemos respecto a un tema. Los resultados de Tom no son lo bastante buenos. ¿Cuánto mide su cintura? Unos 80 y de entrepierna. Me está diciendo que hace falta 2 cifras para medir su trasero y que solo una para medir el futuro de mi hijo. Esta frase fue tomada de la película Interestelar. La evaluación debe ser constructiva y no destructiva. La evaluación es necesaria, ya que es la única manera de monitorear el proceso de aprendizaje. La evaluación es permanente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. No se debe realizar ni al comienzo ni al final. El proceso de evaluación no solo se analizan las falencias que tenga el estudiante, también se debe analizar los errores en los cuales está cayendo el docente y así él pueda mejorar. Cuando dice que no se debe realizar ni al principio ni al final, se refiere a que no se tiene que hacer con carácter de promocionar o de sumar nada más, porque ahí solamente toman en cuenta la evaluación como medición. Y nosotros como docentes y ustedes que son los expertos que respondieron también en el foro, saben que se refiere a todo el proceso de evaluación. El aprendizaje del estudiante es un proceso interno y se da en el cerebro de cada estudiante. Es por eso que existen instrumentos para evaluar ese aprendizaje. Instrumentos como examen, participación en clase, ensayos, obras de teatro, talleres, exposiciones, entre otros más instrumentos. Con los aspectos importantes que reunimos ya podemos concluir. La evaluación es una herramienta que nos permite identificar cuáles son las falencias de los estudiantes en el aprendizaje, pero más allá de una evaluación para los estudiantes, es para los docentes quienes deben descubrir en qué proceso de la enseñanza están fallando para así mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Gracias, profe, ya me quedó muy claro. ¡No! Ahora todos sabrán qué es la evaluación. Y bueno, mis chiquitas preciosas, mis chiquitos, nuestro tiempo está terminando. Dice que me quedan ya poco tiempo. Quiero saber si tienen algo que agregar, que comentar en estos últimos minutos antes que se nos corte. Profe, ahí en el foro es o sea, la pregunta que usted hizo, nosotros respondemos, ¿verdad? Y nada más que eso, o hay más todavía. No, sí, ¿cómo funciona lo del foro? Lo ideal es que siempre respondan al hilo que ya se encuentra. Te muestro. Aclaremos a través de este medio. Ahí es el foro. Y ahí está el hilo que dice evaluación educativa. Entran ahí y ahí dice, ¿qué recuerdos tienes o impresión sobre la palabra o proceso de evaluación? Y ustedes fueron respondiendo. Y yo les respondí acá último.
Muy buena respuesta. Ahora quiero que recuerden la primera evaluación integradora de propedéutico y qué sentimiento despertaba en ustedes. ¿Saben por qué? ¿Por qué les dije, por qué les hice esta pregunta? Para que también ustedes se den cuenta de cómo fueron creciendo, cómo fueron evolucionando a lo que era antes y a lo que conocen ahora. Está excelente, sus respuestas son todas muy técnicas, como todas unas docentes. Pero aquella época, de todo que me decían. Y les puedo decir porque tuve el placer de estar con ustedes. Acá, por ejemplo, Paola Flores abrió otro hilo que podemos ir respondiéndole dependiendo de qué ella escribió. María Paola Flores Casarotti, sí o sí. ¿Qué le respondemos? Yo creo que tomó muy en cuenta eso de que tendré en cuenta la asistencia, entonces ella puso acá un presente nada más. Pero ahí pueden observar de que queda otro hilo, ¿ven? Y lo ideal en el foro es ir respondiendo nomás de debajo, así como hicieron en esta parte. ¿Otra pregunta? Ninguna. ¿Clarito? Acá también les dejé un enlace donde hay un resumencito de lo que es evaluación de una página. En lo posible quiero que se suscriban. Se llama Web del Maestro y el que tiene mucha memoria en su celular inclusive tiene una aplicación y entran muy buenos artículos sobre educación, sobre docencia. Y nos da el tiempito, pues tal vez les muestro porque justito ahí abrió. En este caso, el enlace va directo a los tipos de evaluación educativa, que es el tema que ahora estamos hablando, y de ahí también saqué el videito. Pero realmente todos los comentarios, todos los artículos que suben es exclusivamente para docentes. Está muy, muy bueno, si por ahí les interesa. Pero aquí la información es muy, muy pobre. Les voy a dar la opción, dos opciones les voy a dar. Una es que hagan un esquema que pueden utilizar cualquier tipo de programa, puede ser en línea o lo que sea, o si quieren hacer un videíto o una presentación, ya que la tecnología es la herramienta de ustedes en este momento. Gracias. Y ahora sí, Y nos va a valer como picar. ¿qué? Estamos traumados un poquito. ¿Por qué? Así no, Jessica. ¿Por qué están traumados? Un punto de aporte. Excelente. A ver, quiero verlos, quiero verlos. He sacado una fotito para mi evidencia porque hoy me olvidé. Para que vos Gracias, puedas mi bien. linda. Fabiola, entra pues. Hay un juego ¡hay un juego! Bueno, mis chicas hermosas, chau, chau. Estaremos en contacto. Las quiero muchísimo. Cualquier duda me preguntan. Estamos a las órdenes como siempre. Fuerza, fuerza. Que tenemos que graduarnos este fin de año. Sí o sí, sí o sí. Eso es muy importante, gente. Para que sus alumnos tengan resultados positivos, siempre darle energía positiva, siempre darle en positivo, siempre para adelante, a pesar de las crisis que existan. Si hay vida y esperanza. ¿Entendido? Rápido, Jessica y Luz, va a pasar su colectivo. Ay, qué pesada. Nos encanta este tiempo porque corto y ya estoy en mi casa otra vez. Bueno, no todo es tan malo realmente. Bueno, chao chicos, chao, chao, chao. Chao, chao, bye, bye.